En una entrevista esta mañana en Newsmax, me preguntaron sobre un nuevo objeto cuasi interestelar descubierto recientemente en el sistema solar interior, después de que el objeto interestelar 13 Atlas pasara por su perihelio la mañana del 2 de noviembre de 2025, el astrónomo Gennady Borisov, quien descubrió el cometa interestelar 12. Borisov, en 2019, ha identificado un nuevo objeto cuasi interestelar oficialmente denominado C-2025-1 Borisov. Ya ha sido catalogado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, de la NASA y el Centro de Planetas Menores, Professor Loeb. Últimamente se ha hablado mucho del cometa C. 2025-1, ¿podría contarnos algo sobre su órbita? Por supuesto, la órbita de C, 2025-1, está inclinada a unos 113 grados con respecto a la eclíptica y, curiosamente, es casi perpendicular a la órbita de 13 Atlas. Al igual que 13 Atlas, este objeto no tiene una cola cometaria definida. Según los cálculos actuales, su excentricidad orbital es de 1,0095, con una incertidumbre de 0 Ligning-Arlio. Si el valor real de la excentricidad es mayor que 1, entonces C, 2025-1 se consideraría un verdadero objeto interestelar, no ligado a la gravedad del Sol. Entonces, en su opinión, ¿cuál es la probabilidad de que C, 2025-1 provenga de fuera del sistema solar? Es muy probable que C, 2025-1 se originara en la nube de Oort, es decir, en la región distante en el borde del sistema solar, al integrar el movimiento hacia atrás en el tiempo, llevándolo a una distancia de 1000 unidades astronómicas. UA, donde los planetas ya no ejercen su influencia gravitatoria. La excentricidad puede caer por debajo de 1. Un pequeño pulso gravitatorio de Júpiter cerca del perihelio es suficiente para que la órbita de un objeto en la nube de Oort parezca hiperbólica. Además, la desgasificación no modelada también puede causar que la excentricidad aparente caiga ligeramente por debajo de 1. ¿Y qué hay de 13 Atlas? Muchos han especulado que podría ser artificial. Una de las mayores incógnitas sobre 13 Atlas es si se trata de una nave nodriza tecnológica que lanzó sondas más pequeñas al sistema solar. Sin embargo, C, 2025-1 no tiene nada que ver con 13 Atlas, al menos no si no utiliza propulsión gravitatoria. Las dos órbitas nunca se han acercado a menos de 225 millones de kilómetros. 5 UA, y la menor distancia fue de 75 millones de kilómetros. 5 UA. La aceleración de microgravedad medida en 13 Atlas no es suficiente para explicar esta discrepancia. ¿Podría describir con más detalle las características físicas de 13 Atlas? Las imágenes más recientes muestran que 13 Atlas tiene una estructura compleja con al menos 7 chorros. Dado que existen múltiples chorros en direcciones opuestas para alcanzar la aceleración de microgravedad observada, el objeto tendría que expulsar entre el 10% y el 20% de su masa inicial cerca del perihelio. En ese caso, si 13 Atlas es un cometa natural, gran parte de su masa se habría perdido durante su paso cercano al Sol, dejando tras de sí una nube de escombros y gas. ¿Cómo podemos determinar la composición de 13 Atlas? Muy sencillo, mediante espectroscopia. Cuando 13 Atlas alcance su punto más cercano a la Tierra, el 19 de diciembre de 2025, el telescopio espacial James Webb, JWST, podrá analizar el gas y los restos a su alrededor
Si se trata de un objeto natural, detectaremos indicios de compuestos orgánicos volátiles. Si es un objeto artificial, su composición será muy diferente, posiblemente incluyendo materiales de ingeniería o propelentes artificiales. Ha mencionado la posibilidad de propulsión tecnológica en objetos interestelares. ¿En qué consiste exactamente? La propulsión tecnológica puede generar aceleraciones mucho mayores que las de los cometas naturales con una cantidad mínima de masa expulsada. Los cohetes químicos alcanzan velocidades de escape de 3 a 5 kilómetros por segundo, 10 veces la velocidad de los volátiles bajo la luz solar. Por su parte, los motores iónicos pueden alcanzar velocidades de 10 a 50 kilómetros por segundo. Esto permite que un objeto artificial logre una aceleración similar a la de un cometa sin perder mucha masa en sí. Entonces, ¿lo sabremos pronto? Sí, el próximo mes, cuando Tracy Atlas se acerque al perigeo, mediremos la velocidad del gas, el flujo de masa y la composición química de los chorros. Esto determinará si son naturales o artificiales. Como dije en una entrevista reciente con News Nation, solo espero que Tracy Atlas no traiga ninguna sorpresa a la Tierra estas fiestas. La trayectoria de Tracy Atlas al pasar por las cercanías del Sistema Solar tiene a los astrónomos asombrados. Descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio de sondeo Atlas en Río Hurtado, Chile. Este misterioso visitante interestelar se convirtió de inmediato en objetivo de observación para observatorios de todo el mundo. Los datos iniciales mostraron que poseía una órbita hiperbólica con una excentricidad de hasta 6 y el valor más alto jamás registrado para un objeto interestelar, superando con creces el 1, 2 de Oumuamua y el 3, 4 de 2i. Borisov, con este parámetro, no cabía duda. Tracy Atlas no pertenecía al Sistema Solar. Provenía de otro lugar, de las profundidades del espacio interestelar, un lugar que la humanidad aún no comprende del todo. Cuando alcanzó el perihelio a las 7:47 a.m., ET del 29 de octubre de 2025, Tracy Atlas se encontraba a tan solo 203 millones de kilómetros del Sol, una distancia intermedia entre las órbitas de la Tierra y Marte. En ese instante, viajaba a 68 kilómetros por segundo, 200 veces más rápido que una bala, recibiendo hasta 770 vatios de radiación solar por metro cuadrado. Esta enorme intensidad energética generó una tremenda presión térmica que, según las predicciones, revelaría la verdadera naturaleza del objeto. Si se trataba de un cometa natural en proceso de fusión o de una estructura artificial reaccionando a la luz estelar, por una extraña coincidencia, el perihelio de Tracy Atlas tuvo lugar exactamente 2 días antes de Halloween, cuando entró en la zona de conjunción del Sol, dejando inoperativos todos los telescopios terrestres. Esta perfecta disposición geométrica ha llevado a algunos investigadores a preguntarse, ¿se trata realmente de una coincidencia o de un plan preestablecido por alguna inteligencia? Mientras los observadores terrestres permanecen temporalmente a ciegas, los equipos espaciales tienen la oportunidad de registrar imágenes invaluables. Durante su viaje cerca del Sol, la nave espacial Estéreo del Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO de la NASA, y el satélite meteorológico GOES-19 capturaron imágenes excepcionales del asteroide Tracy Atlas al pasar por su campo de visión. Las cámaras polarimétricas y los instrumentos heliosféricos también captaron una tenue señal de luz, lo que permitió a los científicos medir la dirección e intensidad de los reflejos.
Datos que podrían ayudar a determinar si el objeto es una masa de hielo en evaporación o una estructura con una superficie artificial. Lo más importante es que dos orbitadores de la Agencia Espacial Europea, ESA, ExoMars Trace Gas Orbiter, y Mars Express captaron imágenes de Tracy Atlas cuando pasó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte el 3 de octubre de 2025. Aunque su objetivo principal era estudiar la superficie del planeta rojo a altitudes de entre varios cientos y varios miles de kilómetros, los instrumentos lograron capturar una tenue imagen del distante objeto, toda una hazaña observacional. Incluso el rover Perseverance de la NASA registró su tenue brillo con su cámara Mastcam-Z, identificando a Tracy Atlas como un objeto de clase 8 en el cielo marciano. Estos datos convierten a Tracy Atlas en uno de los objetos más vigilados de la astronomía moderna. Cada imagen, cada medición, podría ser una pieza clave para resolver la mayor pregunta que se plantea la humanidad. ¿Estamos observando un antiguo cometa o un mensajero tecnológico de algún otro lugar del universo? La respuesta tal vez se revele a medida que Tracy Atlas se acerque a la Tierra a finales de este año, y hasta entonces el cielo nocturno seguirá guardando sus secretos. El telescopio espacial Hubble ha sido fundamental para revelar las extrañas propiedades de Tracy Atlas, un visitante interestelar que ha llevado a los astrónomos a cuestionar muchas suposiciones antiguas. Las imágenes tomadas el 21 de julio de 2025, cuando el objeto se encontraba a 446 millones de kilómetros de la Tierra, muestran que su núcleo sólido de hielo está rodeado por una capa de partículas de polvo con forma de lágrima, lo que sugiere una erupción dirigida, una característica poco común en los cometas naturales. Las mediciones realizadas el 20 de agosto de 2025 estiman que el diámetro del núcleo oscila entre 440 metros y 6 kilómetros, probablemente menos de 1 kilómetro. Pequeño pero misterioso, especialmente dado el inusual comportamiento dinámico que presenta. Lo que hace a Tracy Atlas tan fascinante es su creciente lista de anomalías que desafían todo el marco de la comprensión tradicional de los cometas. En el perihelio, los astrónomos detectaron evidencia clara de una aceleración gravitacional que lo aleja del Sol a una velocidad de aproximadamente 135 kilómetros por día al cuadrado, con una componente horizontal en el plano orbital. Teóricamente, esto podría deberse a la desgasificación natural por la evaporación del hielo subsuperficial, pero la magnitud y la dirección de la aceleración fueron tan grandes e inusuales que muchos se preguntaron si se trataba realmente del resultado de reacciones físicas naturales o de alguna forma de propulsión intencional. Lo más notable fue el repentino aumento de brillo cuando Tracy Atlas se acercaba al perihelio. Datos sincronizados de Stereo, SOHO y GOES-19 mostraron que la tasa de aumento de brillo del objeto superaba con creces la de cualquier cometa de Oort jamás registrado a su distancia del Sol. Su brillo aumentaba inversamente con la distancia a la potencia de negativo 7. Un coeficiente inusualmente pronunciado, muchas veces mayor que el comportamiento típico de los cometas naturales. Mientras que la mayoría de los cometas reaccionan solo moderadamente a la radiación, Tracy Atlas parece explotar de luz, como si algún mecanismo interno se activara al exponerse a la luz solar. Y quizás lo más sorprendente, su color, el cometa Tracy Atlas es más azul que el Sol, lo cual resulta paradójico, ya que, según las leyes físicas,
El polvo cometario suele dispersar la luz, lo que le confiere un tono más rojizo y una temperatura decenas de veces inferior a la de la fotosfera solar. Este color azul, con un espectro de reflexión que no coincide con el de los minerales o hielos conocidos, ha llevado a algunos investigadores a plantear la hipótesis de que la superficie de Tracy Atlas podría contener materiales artificiales o estructuras reflectantes inusuales similares a reflectores de energía. Las observaciones realizadas con el telescopio espacial James Webb en agosto de 2025 profundizan el misterio. El análisis espectroscópico reveló niveles extremadamente altos de dióxido de carbono, CO2, mientras que el hielo de agua, el vapor de agua, el monóxido de carbono, CO, y el sulfuro de carbonilo, OX, se encontraban en cantidades ínfimas. Una proporción química que no se correspondía con la de ningún cometa Oort conocido. Simultáneamente, el telescopio James Clerk Maxwell detectó un rápido aumento en la tasa de producción de cianuro de hidrógeno, HCN, un compuesto altamente tóxico común en la tecnología de propulsión iónica, y en algunos compuestos prebióticos. Desde principios hasta mediados de septiembre de 2025, la tasa de emisión de HCN se triplicó, pasando de 1,5 por 10 elevado a la 25 moléculas por segundo a 4,5 por 10, elevado a la 25 moléculas por segundo, aproximadamente 2 kilogramos por segundo. Estas cifras, en conjunto, dibujan una imagen increíble. Un pequeño objeto azul verdoso inusualmente brillante en el espacio, evaporándose intensamente con una extraña composición química y un comportamiento dinámico antinatural. ¿Se trata simplemente de un cometa errante en la nube de Oort o es algo más diseñado, controlado y que se desplaza por nuestro sistema solar por algún motivo? Los científicos se mantienen cautelosos, pero algunos en la comunidad astronómica han comenzado a utilizar un término antes reservado a la ciencia ficción: mensajero interestelar con un propósito. A medida que se acerca noviembre de 2025, el cielo del amanecer revela, una vez más, la tenue silueta de Tracy Atlas, un visitante interestelar que acaba de regresar de detrás del Sol. Tras semanas oculto entre la masa coronal, el cometa reaparece en el cielo antes del amanecer, anunciando el periodo de observación más importante desde su descubrimiento. A partir del 11 de noviembre, los telescopios terrestres comenzarán a captar débiles señales cuando Tracy Atlas ascienda sobre el horizonte, pero el objeto seguirá teniendo una magnitud de solo 11 o 12, demasiado débil para ser visto a simple vista o con binoculares estándar, pero lo suficientemente brillante para que los aficionados con telescopios de alta precisión lo detecten. Se abre la ventana de observación más importante el 19 de diciembre de 2025, apenas 6 días antes de Navidad. Tracy Atlas alcanzará su perigeo, acercándose a 269 millones de kilómetros. 8 unidades astronómicas de la Tierra. Su punto más cercano hasta la fecha. Este se considera un momento clave para las observaciones cuando los telescopios terrestres, junto con el Hubble y el James Webb en el espacio, estarán enfocados en un único objetivo. Durante esta fase, se realizarán mediciones espectroscópicas y análisis dinámicos con un detalle sin precedentes. Los astrónomos se centrarán en caracterizar la composición y la estructura de la nube de escombros que rodea al cometa y en medir la velocidad de salida y el flujo de masa de los chorros,
factores que podrían revelar los secretos del origen de Tres y Atlas. Las observaciones de diciembre se consideran un punto de inflexión crucial que podría responder a la pregunta de si el marcado aumento de brillo anterior estuvo acompañado en realidad por una gran pérdida de masa. Si las predicciones son correctas y Tres y Atlas ha perdido entre un 10 y un 20% de su masa original debido a la intensa sublimación de hielos volátiles durante el perihelio, esto reforzaría la teoría de que se trata de un cometa natural. Una evaporación tan violenta podría explicar el brillo inusual que ha generado gran expectación en la comunidad científica durante todo el verano. En ese caso, la composición del objeto ya no sería motivo de debate. Y la cuestión de su origen artificial podría quedar zanjada, al menos hasta que se disponga de nuevos datos. Sin embargo, cuando la nave espacial JUICE de la Agencia Espacial Europea, ESA, actualmente en ruta hacia Júpiter, comenzó a observar el cometa Tres y Atlas a principios de noviembre a una distancia de 0,4 unidades astronómicas. La historia se tornó más intrigante. Desde esa perspectiva única, JUICE tiene la ventaja de observar el cometa justo después de su perihelio, cuando la acumulación de calor aún es intensa y la física del cometa podría no haberse enfriado por completo. Si Tres y Atlas es, en efecto, un cometa natural, los sensores de JUICE deberían detectar señales de una desgasificación gradual y un enfriamiento espectral como es habitual, pero si no es así, si la energía, la velocidad del chorro o el espectro permanecen inusualmente altos, surge una pregunta más importante. ¿Estamos presenciando un objeto autorregulado o con un mecanismo de propulsión que la física cometaria no puede explicar? Con la Navidad a la vuelta de la esquina, todas las lentes y sensores de la Tierra y del espacio estarán observando a Tres y Atlas, no solo porque es el tercer objeto interestelar descubierto por el ser humano, sino también por la posibilidad, aunque remota, de que estemos viendo algo que no es natural y, quizás, no del todo solo en este universo. La naturaleza misteriosa de Tres y Atlas ha conmocionado no solo a la comunidad científica, sino también a la esfera política. El 31 de octubre, la representante Ana Paulina Luna, de Florida, escribió directamente al administrador interino de la NASA, exigiendo la publicación inmediata de todos los registros, imágenes y datos detallados relacionados con el objeto para que la comunidad científica pueda acceder a ellos y analizarlos con mayor amplitud. Luna ha programado reuniones con la NASA y el Pentágono, expresando su preocupación de que los últimos hallazgos sobre Tres y Atlas puedan tener implicaciones que van mucho más allá del ámbito de la astronomía. Su objetivo es garantizar la transparencia absoluta, especialmente con las imágenes de alta resolución tomadas por la sonda Mars Orbiter. El 2 de octubre de 2025, que aún no se han publicado oficialmente, mientras el mundo político debate, el público global se muestra entusiasmado. En foros de redes sociales y grupos de astronomía amateur, se comparten miles de mensajes y fotos a diario de personas inspiradas por el primer visitante interestelar, que han presenciado. Los padres cuentan que sus hijos preguntan por el cometa Tres y Atlas en cuanto terminan las clases, e incluso algunos piden telescopios como regalo de Navidad para poder observar por sí mismos al misterioso visitante del espacio exterior. Este nivel de interés demuestra el poder del descubrimiento científico para despertar la imaginación de toda una nueva generación que podría convertirse en los astrónomos, ingenieros e investigadores del mañana. Tras alcanzar el perihelio, el 19 de diciembre,
El cometa 13 Atlas comenzará a abandonar el sistema solar, continuando su largo viaje de regreso al frío espacio interestelar, de donde partió. El 16 de marzo de 2026, el cometa pasará cerca de Júpiter a una distancia de 54 millones de kilómetros y la sonda Juno de la NASA tendrá la oportunidad de capturar imágenes y realizar mediciones de radio para comprobar si hay indicios de tecnología o señales artificiales. Esta se considera la última oportunidad para que la humanidad observe de cerca a este visitante antes de que desaparezca para siempre en la oscuridad interestelar. Se espera que 13 Atlas permanezca visible hasta finales de 2025, aunque su brillo disminuirá gradualmente hasta una magnitud aparente de 13 y se atenuará a medida que atraviese las constelaciones de Virgo y Leo en diciembre. Incluso en su punto más cercano a la Tierra, su brillo no superará la magnitud 12, lo que dificultará cada vez más su observación con instrumentos convencionales. Pero para los astrónomos, cada fotón emitido por 13 Atlas es un mensaje del espacio profundo y tal vez contenga una pista sobre alguna inteligencia extraterrestre que nos observa independientemente de la conclusión final sobre su naturaleza, ya sea un cometa natural o algo que escapa a la imaginación humana. 13 Atlas se ha consolidado como uno de los objetos interestelares más valiosos científicamente jamás observados, a diferencia de Oumuamua, que solo se descubrió tras abandonar el sistema solar. 13 Atlas se identificó cuando se encontraba a 5 unidades astronómicas del Sol, lo que permitió a los astrónomos seguir su comportamiento en detalle durante meses, tanto antes como después de su perihelio. Esta iniciativa ha convertido a 13 Atlas en un singular laboratorio natural en el espacio donde se pueden observar directamente los procesos físicos que tienen lugar en un objeto de la lejana región interestelar. Las próximas semanas serán cruciales, ya que los datos recopilados en diciembre de 2025, especialmente en torno al perigeo del 19 de diciembre, prometen desentrañar el misterio final. Si 13 Atlas es simplemente un pequeño cometa en decadencia o un objeto controlado con un propósito que transmite un mensaje incomprensible para la humanidad, sea cual sea el resultado, 13 Atlas ha logrado lo que muy pocos objetos celestes han conseguido: despertar asombro y una profunda curiosidad por el cosmos. Nos ha hecho volver a mirar al cielo, reflexionar sobre nuestro lugar en la inmensidad del espacio y darnos cuenta de que en la vastedad de la Vía Láctea quizá no estemos solos. 13 Atlas se ha convertido a su manera en el mayor regalo de Navidad del universo a la humanidad. Un recordatorio de que la vida, la inteligencia y la curiosidad no pertenecen solo a la Tierra. Si te ha parecido interesante la historia de 13 Atlas, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las últimas novedades sobre los misterios del espacio exterior. Nos vemos en los próximos videos.